excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho, con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Quiero recordarles que los países que tienen referentes muy poco caen o casi nunca caen en las garras de dictadores ni de inventores o iluminados. Radio Caracas Radio es un referente en Venezuela y de todos los venezolanos. Paz. Por aquí están hablando de paz. Los que tienen el poder absoluto desde hace casi 20 años nos hablan de paz. Pero solamente se puede hablar de paz donde hay gobierno, donde hay un gobierno democrático. ¿Y cómo es un gobierno democrático? Bueno, eso hay que explicarlo muy bien, porque en Venezuela desde hace 2 décadas no hemos tenido un gobierno, y menos una democracia. La democracia en Venezuela murió el día que más de 3 millones de venezolanos votaron por un militar golpista. Ninguna sociedad democrática hubiese aceptado calladamente los sobreseimientos de los golpistas, y mucho menos reconocerlo como candidato presidencial a uno de esos sobreseídos. Para construir la paz, para vivir en paz en Venezuela, necesitamos en principio entender de qué va la democracia, pero sobre todo comprender que la democracia no es solo un sistema de gobierno, sino una actitud ante la vida. ¿Y qué caracteriza a aquel que se considera un demócrata? Bueno, un demócrata es aquel que está comprometido con su país, defiende sus instituciones, condena los abusos de poder, no acepta las injusticias, reconoce cuando el gobernante y el político no hacen su trabajo, demanda, exige y nadie lo convoca a la hora de reclamar respeto a sus derechos. La ciudadanía se crea al entender la composición de un país. Cuando cada ciudadano entiende que los cuerpos policiales, por ejemplo, deben ser instituciones conformadas por hombres y mujeres apegados a la ley, respetuosos de la ciudadanía, honestos, de carrera y bien formados. La ciudadanía sabe cómo se conforman los poderes del Estado, cuál es su función e identifican cuando están amenazados y los defienden. Yo les estoy hablando de esto porque en la Venezuela que nos corresponderá a ustedes, mi maravillosa audiencia que nos escucha, a ustedes y a mí, construir el día de mañana, nos corresponderá a todos los venezolanos velar por el cuidado de nuestro país y de la democracia. Yo les hablo de la nueva Venezuela porque es que no había visto antes tan mal al chavismo, cometiendo tantos errores, pisando en falso y acorralados. Yo que vi el auge, el esplendor, los días de gloria de quienes se creían que eran invencibles, de quienes pensaban que se iban a quedar en el poder para siempre en Venezuela. Yo que los vi abusar a lo largo de todos estos años de muchísimos venezolanos, reírse, burlarse, bailar ante el dolor de los venezolanos que sufrían por miles de carencias y situaciones. Yo nunca los había visto tan mal ubicados, tan mal posesionados. Creo que
No sé si el final, pero creo que, como se los dije una vez, en estos tiempos modernos en los que vivimos, nada es eterno. Las tiranías no tienen espacio en este momento. Y afortunadamente, Venezuela tiene una posición geopolítica que no le puede permitir al mundo dejarnos de lado, obviar lo que pasa en Venezuela, sin asumir la responsabilidad de sacarnos de este secuestro. Así que paz va a haber cuando por fin tengamos un presidente electo democráticamente, sea constitucional, y Venezuela sea la que fue hace muchos años atrás, antes de que llegara este despropósito. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes, Thais, ¿cómo estás? Buenas tardes, María, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes, Venezuela. Muy bien, desde aquí de Frankfurt, Alemania. María Delgado Cartay es nuestra invitada de hoy. Bienvenida, María. María es de Mérida, es ingeniero forestal de la Universidad de los Andes, ha trabajado el tema ambiental en Venezuela, fundador y presidente de la Asociación Civil Pro Venezuela en Alemania. Están promoviendo el primer taller de diálogo entre las asociaciones venezolanas en Alemania y Europa. Cuéntanos, María, ¿cuál es el objeto de este evento? Si es el primer taller de diálogo, quiénes te han confirmado, quiénes van a ir y cuál es el objeto de este taller que van a realizar. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, encantada. Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Y bueno, sí, el primer taller de diálogo es una iniciativa que surge luego del encuentro prácticamente informal de diversas asociaciones de venezolanos que hacen vida en Europa, que hemos llegado a la conclusión de que tenemos objetivos en común y que tenemos mucho que aprender los unos de los otros. Entonces, esta es una primera actividad de carácter experimental en la cual, pues, como el nombre lo dice, queremos dialogar, aunque la palabra está bastante rayada por estos días. Creemos que es necesario conversar, ver qué estamos haciendo, ver qué estamos buscando. Son dos los objetivos principales. Uno, compartir experiencias del trabajo asociativo, pues muchas de las asociaciones que hacemos vida en Europa estamos conformadas por personas que nos dedicamos a esto en nuestro tiempo libre y que aun cuando en el pasado hemos podido trabajar en algunas asociaciones, pues la gran mayoría de nosotros somos novatos en esto de la vida asociativa. Y en segundo lugar, pues buscar hacer sinergias entre las asociaciones, tratar de hablar del mismo lado de la cuerda, que nuestras acciones como diáspora en Europa sean acciones coordinadas y concertadas para lograr objetivos comunes, de manera que se sumen esfuerzos, que no se dupliquen esos esfuerzos y que, bueno, podamos evaluar qué es las cosas que estamos buscando, qué es lo que queremos y en función de eso, pues establecer una ruta común, ¿no?, en donde se pueda. Bueno, yo creo que tiene mucho trabajo por delante y muchos temas, María, porque Venezuela está completamente destruida, desmantelada. Aquí no se sostiene en pie ni un poder público ni ninguna institución. Y yo creo que podrían, y les hago la sugerencia, me atrevo con el permiso de ustedes, hacer la sugerencia de que quienes se encuentren en los países, por ejemplo, donde la seguridad pública, los cuerpos policiales, actúen de mejor manera comparado con otros países, pues ese tema habría que estudiarlo porque Venezuela carece de un sistema policial que funcione en este momento, que funcione como lo establece la ley. El tema de salud, en Venezuela está desmantelado todo el sistema de salud. De hecho, tenemos una emergencia sanitaria en este momento tremenda. La educación formal, la educación universitaria. Por allí hay un video en las redes sociales de la Universidad Simón Bolívar. En ese video se puede ver, el trabajo lo hizo Univisión,
esta televisora mexicana que está en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, se puede ver en un salón de clases a 6 alumnos nada más. Y así como se han ido los alumnos, o aquellos que se graduaron y se fueron, por lo menos con un título debajo del brazo, también hay un éxodo de profesores. Por supuesto, Tomás conoce las cifras mejor que nosotros. Las políticas públicas para que el nuevo gobierno, quienes vengan a gobernar, entiendan de qué va el asunto de las políticas públicas. Creo que la temática es muy amplia, María. Sí, efectivamente, Thais. Ciertamente hay muchísimas cosas por hacer y estas personas que formamos parte de estas asociaciones de venezolanos en Europa no desconocemos la situación en Venezuela, todo lo contrario. Estamos fuera de Venezuela, pero con el corazón allí, padecemos también de los problemas y de las necesidades de los venezolanos, puesto que nuestras familias en gran parte todavía se encuentran en Venezuela. Y aunque son muchísimos temas que pudiéramos abarcar en un taller como este, pues tenemos que partir de la premisa de que muchas de estas asociaciones existen por un sinfín de razones. Existen asociaciones de venezolanos porque quieren mantener la cultura, porque quieren fomentar actividades culturales venezolanas en Europa. Existen otras asociaciones, como el caso de Pro Venezuela en Alemania, que surgimos por la necesidad que veíamos un grupo de venezolanos de denunciar la situación venezolana. Y así como nosotros, pues hay un sinfín de asociaciones con distintos fines. Entonces, bueno, en primer lugar es conocernos, conversar y evidentemente pues tratar temas que podamos trabajar en conjunto para buscar soluciones concertadas para Venezuela. En este primer taller, porque nosotros esperamos que sea el primero de muchos talleres de diálogo, en este primer taller nos vamos a concentrar en 4 temas. Uno tiene que ver con el lobby por Venezuela. Hemos visto que el trabajo que hacen asociaciones en distintos países de Europa a través, en función, digamos, de los tomadores de decisiones en la política nacional de los respectivos países, tiene una influencia muy positiva. Por ejemplo, el tema de las sanciones contra miembros del gobierno de Venezuela. Eso es una cosa que podemos discutir y que si concertadamente a través de los distintos parlamentos de los países donde están los venezolanos en Europa, podemos hacer mayor presión para que se aumenten las sanciones a estos miembros del gobierno. Esa sería una, ¿no? El tema del lobby político. Otro tema que también vamos a discutir es el tema de la ayuda humanitaria para Venezuela. Hay un sinfín de organizaciones y personas que de modo individual se encuentran ayudando a Venezuela, enviando medicamentos, prestando atención médica, y entonces, bueno, son infinitos los esfuerzos que se están haciendo y en este aspecto nosotros queremos conversar para tratar de ver en qué medida esas acciones que se están realizando de manera individual, de manera aislada, se pueden coordinar. Yo no diría centralizar, porque cada país tiene una realidad diferente, entonces el envío de ayuda desde cada uno de los países de Europa se hace de una manera diferente, pero la idea sería coordinar acciones para que la ayuda sea más efectiva. María, espera, antes de que sigas con el otro tema, Itaí, es que hay demasiadas cosas. El pasado lunes no hicimos el programa porque era carnaval y hay un montón de cosas por allí pendientes. Por ejemplo, aparecieron las cartas de apoyo a Zapatero y una de Moratino defendiendo a su empleador. Luego hubo un registro electoral, se abrió por unos días y fue muy complicado. Mucha gente tuvo que quedar fuera del registro electoral permanente. Luego está pendiente el encuentro con la gente de Australia, con quienes íbamos a hacer el programa la semana pasada y lo vamos a hacer la siguiente. Está pendiente la presentación del libro el próximo sábado aquí en España y también vamos a hablar de ello en el evento. Le pedimos permiso a María para hablar del libro que se está publicando en España en este momento con autores venezolanos y españoles, promovidos por la Liga de Editores, con el título Salvemos a Venezuela, cuyos recursos van a ir a estas organizaciones que están trabajando en el área de derechos humanos y atención de
Entonces tenemos un montón de cosas de las que hablar para que siga Thaís y María, por favor, el tercer y cuarto punto del que estabas hablando como propósito del evento. Sí, bueno, el siguiente punto tiene que ver con tu tema de trabajo, Tomás. Se refiere al papel de la diáspora en Europa. Es decir, cómo nos vemos nosotros, cuál es el papel que tenemos los venezolanos que estamos en el extranjero. Yo creo que en los últimos 2 años particularmente, los venezolanos nos hemos dado cuenta de que somos una comunidad muchísimo más grande de lo que habíamos imaginado y que tenemos un rol importante, sí, por no decir histórico. Y este rol simplemente se da de la necesidad que tiene Venezuela de recibir ayuda desde afuera. Yo particularmente pienso que nosotros los venezolanos, desde los lugares donde estamos, podemos comenzar a mover cosas para ejercer, digamos, desde afuera presión para que haya un cambio en Venezuela y para ser agentes permanentes de denuncia, de decir, mira, la situación en Venezuela no se puede descuidar, hay muchos problemas en el mundo, pero nosotros como venezolanos no podemos permitir que la situación venezolana caiga en el olvido, porque pues todo este tema, por ejemplo, del éxodo masivo de venezolanos, es el cuarto punto que vamos a tocar, tiene que ver con la migración y asilo. En el caso particular, por ejemplo, de Alemania, que nunca ha sido un destino popular entre venezolanos, hemos visto que en los últimos meses, en el último medio año y en especial en los últimos 2 meses, han llegado cantidad de personas en una situación muy precaria, es decir, personas que llegan a Alemania sin plan alguno a solicitar asilo. María, te voy a interrumpir. Vamos a dejar en el aire el tema de los venezolanos que están llegando a Alemania, como bien nos estás explicando, porque tenemos que ir a una pausa. Ya regresamos, amigos. Hoy es lunes de La Voz de la Diáspora, el espacio que le dedicamos acá en Radio Caracas Radio, en Buen Provecho, a nuestros hermanos venezolanos en el exterior. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR 750. Continuamos en Buen Provecho. Hoy es lunes de La Voz de la Diáspora, el espacio del profesor Tomás Páez, cada lunes acá en Radio Caracas Radio. Estamos conversando con María Delgado Cartay. Estamos hablando del primer taller de diálogo entre las asociaciones venezolanas en Alemania y en Europa. Nos estaba comentando antes de ir a la pausa, María, que están llegando muchísimos venezolanos sin plan, sin proyecto a Alemania, un país donde el idioma es muy complicado, no es inglés y es complicado el alemán. María, ¿cómo tú tienes la data? ¿Tienes contacto? ¿Te contactan? ¿Hay un número de teléfono donde puedan ubicarte quienes desean y quienes están allá? Y como bien dices, no tienen plan, pero puedan conversar contigo para que los orientes. ¿Qué está pasando? Más o menos, ¿cuál es el número de venezolanos que está llegando en los últimos meses o semanas allá? Sí, bueno, respecto a los números, solamente contamos con las cifras oficiales del número de personas que han solicitado asilo hasta el 2017 y se pudo ver un incremento, digamos, bastante grande, que en números absolutos no es demasiado grande, pero considerando, como tú decías, Thaís, que Alemania es un país con un idioma bastante difícil de aprender, donde además también el clima no es, digamos, el más buscado por la persona que desee emigrar. En el año 2017 hubo más de 100 solicitudes de asilo por parte de venezolanos, de asilo político. Y entonces, de ese número, 100 personas,
solamente un 25% de las personas obtuvo una respuesta positiva de asilo. Esto significa que esas personas a las cuales no se les aprueba el asilo quedan en una situación legal bastante complicada en Alemania, porque o tienen que regresar al país de origen, entiéndase a Venezuela, o son, digamos, tolerados por el Estado alemán en un estatus que es bastante incómodo, puesto que no permite, por ejemplo, no se le es otorgado un permiso de trabajo a la persona. Entonces, bueno, se están llegando más personas cada día. Nosotros tenemos una dirección de correo electrónico de contacto a través de la cual las personas nos han contactado. Tratamos en donde se puede de prestar ayuda, porque los casos son muy diversos, es decir, detrás de cada solicitud de asilo hay una historia distinta y las necesidades son muy diversas, desde, por ejemplo, la necesidad de un asesoramiento legal, que muchas veces no es gratuito o no es existente porque la persona no habla inglés, no habla alemán. Muchos de los servicios de extranjería acá en Alemania algunas veces no cuentan con traductores al español, entonces, bueno, ya por allí la comunicación se dificulta. Y bueno, por otra parte hay otras necesidades tan básicas como, por ejemplo, la persona llega en mitad del invierno y no tiene ropa de invierno. Entonces, entre los miembros de la comunidad venezolana acá se intenta prestar ayuda en lo que se pueda, pero entendemos que, bueno, a veces no es fácil porque simplemente a veces no tenemos una solución en nuestras manos. Pero vemos que, como así ocurre en Alemania, se está replicando la situación en otros países europeos también, ¿no? María, perdón. Tomás. Tomás. Es que la diáspora está creciendo en todo el mundo, sigue y va a seguir creciendo mientras se mantenga el régimen actual, el deterioro de la calidad de vida, la escasez y la falta de medicina y alimentos, y está dirigiéndose fundamentalmente hacia Latinoamérica, pero en Alemania también está creciendo igual que en toda Europa, lentamente, pero sigue creciendo. En España muchísimo más que en Alemania, pero tenemos en Alemania más de 35.000, 40.000 venezolanos haciendo vida en Frankfurt, en Berlín, en Múnich, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta relacionada con el objetivo del encuentro, estaba pensando en que el próximo mes va a haber en Boston un encuentro nacional en Estados Unidos que se llama Plan País, que me parece. Comentando, María, de la situación de los venezolanos. Y Tomás, ¿ya tenemos a Tomás? Continúa, Tomás. No, estaba ya hablando, María, hablándonos de quiénes van a participar y los propósitos del evento que se va a realizar el próximo sábado. Estabas hablando del Plan País en Boston, ¿no? No, este es el 24 en Alemania. El plan País en Boston va a ser a finales de marzo y vamos a tener un programa con ellos también para hablar pero en este momento que María nos cuente las organizaciones que están participando, las que han confirmado y lo que se espera del evento en la organización alemana Pro Venezuela. Sí, bueno, estaba comentando que hasta ahora han confirmado su asistencia al taller 10 asociaciones, varias de ellas se encuentran en Alemania, vienen también asociaciones de España, de Francia y de Bélgica. Alrededor de 30 participantes hasta ahora confirmados. Y bueno, la idea es de este primer encuentro, que yo digo que tiene un carácter experimental, puesto que es la primera vez que realizamos una actividad de este tipo, es que podamos primero conocernos, establecer una red. Hay además otra docena de asociaciones con las cuales hemos entrado en contacto que por motivos económicos no se pueden desplazar hasta Alemania, porque bueno, como mencionaba antes, este tipo de actividades las realizamos en nuestro tiempo libre y con nuestros propios recursos. Entonces, en la medida en que, bueno, se trata de países más lejanos, a las personas les cuesta más desplazarse. Sin embargo, pues la idea es que gran parte de lo que se discute en el taller se pueda también transmitir en línea. Eso estamos evaluando en este momento, esa posibilidad. Y pues el resultado que esperamos es que nosotros podamos establecer una red permanente de trabajo en distintas áreas.
nosotros no pretendemos que las asociaciones de venezolanos modifiquen sus objetivos iniciales, porque como mencionaba antes, pues cada asociación nació por razones distintas, con objetivos distintos. La idea es tratar de sumar en las áreas donde podemos hacer sinergia. Y entonces, en primer lugar, pues eso, establecer una red de contacto permanente que nos permita para objetivos específicos, pues trabajar coordinadamente. O sea, hacer una red que nos permita en algunos puntos donde nosotros vemos potencial para sumar, pues trabajar en conjunto. Y pues la idea es que este tipo de talleres se convierta en una especie de tradición donde por lo menos una vez al año podamos encontrarnos las distintas asociaciones de manera de discutir los temas que en ese momento son actuales, porque pues como la situación de Venezuela cambia a una velocidad, galopante, muchas veces nuestro trabajo, digamos, se ve atropellado por la nueva situación venezolana, donde si antes, por ejemplo, nuestro objetivo fundamental era básicamente la denuncia, hoy nos vemos enfrentados a la situación de que, sí, tenemos que seguir denunciando, pero también tenemos que ayudar a nuestra gente que está en Venezuela. También tenemos que ayudar a los venezolanos que están llegando a Europa. Entonces, eso nos impone un reto porque implica que tenemos que ser flexibles, tenemos que adaptarnos a la realidad tan cambiante del país que, por supuesto, afecta nuestra realidad acá y afecta también, pues, los objetivos que nos planteamos. Entonces, sí, la idea es que esto se convierta en una tradición dentro de la diáspora venezolana en Europa. Tomás. País. Ajá, sí, te escucho. No, yo creo es que hay varios temas como que han quedado pendientes en la semana. Sí. Por ejemplo, en el plano político salió un comunicado de los amigos de Zapatero defendiendo el diálogo y el papel relevante de Zapatero para evitar una guerra civil. Y luego salió un artículo del señor Moratinos, también quien fue el ministro de Relaciones Exteriores de Zapatero, hablando de lo mismo, ¿no? Son cosas como para comentar en algún momento, no en este programa, pero en algún momento. Creo que también este libro, que es iniciativa de varios autores españoles y venezolanos, Salvemos a Venezuela, es importante resaltarlo. También han aparecido ahora nuevas regiones interesadas en repetir y replicar la experiencia de Carabobo. Hay varias diásporas estatales que se están creando y creo que la vamos a poder anunciar dentro de poco, y eso es importante porque permite articular las iniciativas de Venezuela con las iniciativas europeas, latinoamericanas y norteamericanas, y yo creo que eso da un buen pie para crear la plataforma de trabajo conjunto con las organizaciones, y ojalá de este encuentro en Alemania de asociaciones surjan líneas de trabajo, proyectos, iniciativas dirigidas a eso, ¿no? Y por cierto, una de las personas que contactó viene del mismo estado donde María estudió, el estado de Mérida, de la Universidad de Mérida, de los gremios empresariales de Mérida. Entonces me llama la atención y cómo ves tú esa posibilidad de articular el trabajo que estás haciendo con Venezuela. Además tú estás en el tema ambiental, conoces bien, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho en Guayana, los esfuerzos que hay que hacer para recuperar esa región, pero también en el estado de Mérida. Entonces háblanos de lo que estás esperando y cómo es esa articulación Venezuela-Alemania o Venezuela-Europa. Sí, pues es muy interesante tu pregunta, Tomás, porque hasta ahora yo siento que las articulaciones que se han dado han sido articulaciones básicamente espontáneas, porque las personas se conocen entre sí. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, en Alemania hay yo la llamaría mini diáspora, surgida de la Universidad de los Andes, también en temas ambientales, donde hemos tomado algunas iniciativas puntuales que creo que se podrían replicar. Por ejemplo, para darte un ejemplo de una actividad que hicimos recientemente, en octubre del año pasado se realizó el Congreso Forestal Mundial en Freiburg, en Alemania,
Y dado que acá en Alemania vivimos varios ingenieros forestales egresados de la Universidad de los Andes, bueno, es la única universidad donde se puede estudiar ingeniería forestal en Venezuela, pues tomamos la iniciativa de hacer una carta abierta a los organizadores del Congreso, que es la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal, para denunciar el estado de la ciencia forestal en Venezuela y para denunciar el caso del arco minero del Orinoco. O sea, mostrar, por una parte, nuestra preocupación por la carencia, vamos a decir, de una política forestal venezolana, por el decreto del arco minero del Orinoco, que está poniendo en jaque recursos forestales importantísimos para el país, además de amenazar a la biodiversidad y amenazar a nuestros pueblos indígenas, y por otra parte hacer un llamado, hacer una denuncia acerca del estado de la ciencia, de la investigación forestal y ambiental en general en Venezuela. Entonces, pues fue, digamos, una carta abierta donde también solicitamos ayuda, por ejemplo, para que los organismos internacionales también apoyen a los científicos forestales venezolanos, porque el estado de la investigación en Venezuela pues ha decrecido muchísimo, dado que no hay recursos financieros, no hay recursos monetarios, pero tampoco hay la infraestructura, tampoco hay las facilidades para seguir realizando investigación forestal en Venezuela. Entonces, ese es un ejemplo, Tomás, del tipo de acciones que se pueden tomar. Entonces, hasta ahora, eso ha sido de carácter orgánico, de carácter espontáneo, porque alguien tuvo la idea, la compartió entre amigos, conocidos, colegas, y bueno, se llevó a cabo. Y entonces lo que yo esperaría de este taller es que estas cosas tengan, este tipo de actividades se puedan realizar de una manera más coordinada, donde, digamos, las sinergias no solamente sean entre las asociaciones de venezolanos que hacemos vida en Europa, sino que además también haya una sinergia con distintos gremios profesionales, por una parte, y bueno, también con distintas regiones de Venezuela. Es, por supuesto, muy ambicioso lograr todo esto, eso me queda, digamos, bastante claro, pero yo pienso que este es el primer paso, un paso necesario, es decir, el conocernos, vamos a formar una red de trabajo que pueda establecerse metas quizás sencillas, pero realizables, porque una cosa que también hemos experimentado en nuestro trabajo asociativo es que podemos tener grandes ideas y grandes sueños, pero hay que comenzar dando pasos muy pequeños, porque no podemos desde el principio decir, vamos a cambiar Venezuela. Obviamente ese es el sueño de todos nosotros, pero eso hay que ponerlo en cosas tangibles, en proyectos que sean realizables. Y muchas veces esos proyectos parecieran pequeños, pero tienen un efecto grandísimo. Para volver al ejemplo que te mencionaba y concluir la idea, pues para ese Congreso Forestal Mundial que se realizó en Freiburg, el comité organizador decidió, vía excepción, otorgar becas a científicos forestales venezolanos para asistir al Congreso, porque generalmente Venezuela no recibe esas becas, dado que en las listas del Banco Mundial, pues Venezuela no aparece, digamos, como un país pobre. Ellos dan becas a personas que provienen de países pobres, y como Venezuela es, digamos, de ingreso medio, esta vez por vía excepción se le dio becas a los venezolanos, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pero yo creo que sí es un gran logro. Para tener una Venezuela devastada como la que tenemos en este momento, es un logro. Por eso siempre digo, María, cuando tenemos este programa cada lunes con el profesor Tomás Páez, que ustedes, los venezolanos en el exterior, son nuestros embajadores, porque entre las muchas carencias tampoco tenemos una cancillería, no tenemos una diplomacia venezolana que se encargue de ser nuestra voz en estos momentos de angustia, en estos días que vivimos los venezolanos de desesperación. Vamos a dar una pausa, María y Tomás. Ya nos volvemos con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos en Buen Provecho, amigos, y estamos hablando con María Delgado. Ella es ingeniero forestal de la Universidad de los Andes y está en este momento en Alemania. Forma parte de ese grupo, de ese equipo de la diáspora venezolana que aun cuando esté en el exterior no se desprenden de nosotros acá, bien por sus familiares y sobre todo también porque sabemos, nos consta, por eso tenemos este espacio dedicado a la diáspora venezolana, que tienen las tres cuartas partes de su corazón aquí en Venezuela. Podemos escuchar a la diáspora gracias a la Dirección General de la Estación, que está a cargo de Jaime Nestares, a la gerencia de producción con Willy Zarcaya, a la producción de este programa Juliet Córdoba, en los controles César González. Y hoy, lunes, día de la voz de la diáspora, están con ustedes el profesor Tomás Páez y quien les habla, Thaís Peñalver. Pueden llamarnos al 0212-482-9750, pueden escribirnos al Twitter de la emisora, @RCR750. Mi abrazo de cada mediodía a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv, también en vivo, en tiempo real, por el Periscope y también mediante Facebook Live en la cuenta RCR750. Ya tenemos una llamada, Tomás y María. Es el señor Alonso Becerra desde El Valle. Adelante. Buenas tardes, buen provecho. Buen provecho. Un tremendo programa están haciendo porque lo que están es vendiendo a esos cancilleres, a esos embajadores que tenemos en cada país del mundo a donde ha ido nuestra buena representación de diáspora. Felicitaciones porque el nivel de organización que están dando los venezolanos en el resto del mundo es el que necesitamos para difundir, discuten todo lo que se requiere en Venezuela para salir adelante de esta crisis, de esta problemática que de alguna u otra forma nos va a conllevar a todos al cambio. Sigan adelante, buen provecho. Gracias, señor Alonso. Gracias, buen provecho también. Qué lindas palabras, de verdad, se agradecen el alma. Tenemos otra llamada. Zulay Gómez, adelante. Buenas tardes, Thaís, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Zulay. Bueno, Thaís, es para hacer una denuncia. Dígame. Esto se encuentra en la carretera de Baruta, se llama Placer. Esto fue un derrumbe que pasó en diciembre y dejó a las personas que viven allí incomunicadas. Esta es la fecha que estas personas, bueno, no están incomunicadas. Entonces le hago un llamado al alcalde que por favor, él lo vieron en un centro, en un centro de eso, de donde venden comida, esas cosas, y entonces
hablaron con él y le dijeron el problema. Dijo, sí, yo estoy enterado de eso. Espera 15 días. Bueno, 15 días es que no sé si será 15 días del año que viene, porque eso pasó el año pasado. Entonces le un llamado al alcalde que por favor, ahí hay familias que están delicadas y personas que le han robado los celulares, no tienen cómo comunicarse y ahora resulta que tienen ese problema con CanTV, que no ha ido a solucionar el señor alcalde. Usted se eligió para que tratara de ayudar a las personas. ¿Cómo es posible que usted le ofreció que en 15 días usted le iba a solucionar el problema y hasta la fecha esa gente están incomunicados ahí? Por favor, alcalde, apiádese de esa gente, porque si usted los atendió, entonces usted está en el deber de solucionarle su problema. Bueno, esos son los alcaldes que fueron a las elecciones convocadas por la constituyente cubana. Esos no son los alcaldes de las elecciones alcaldías que contempla la Constitución que está vigente. Yo me imagino que esos alcaldes no deben tener, y los gobernadores que también fueron a juramentarse, acudieron a esas elecciones y también fueron a juramentarse ante la constituyente cubana que viola 60 artículos de la Constitución Nacional y todos los derechos políticos de los venezolanos. Nos imaginamos que ese alcalde no debe tener recursos ni siquiera para ponerle gasolina a las patrullas ni a los carros de la alcaldía. Tenemos una llamada, la señora María Rivas desde Francia. Adelante. La señora María Rivas desde Francia, creo que se cayó. Sí, buenas tardes. Hola María, bienvenida, buen provecho, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Sí? María, te estamos escuchando. Creo que tienes que bajarle el volumen o a un radio. Sí, espérate. Ok. Bienvenida, buen provecho. Ok. Bueno, primero que todo quería agradecerles, porque gracias a su programa muchos venezolanos estamos al tanto de lo que sucede en Venezuela, por supuesto. En cuanto a lo que habla la chica de la ingeniero forestal, mira, es impresionante de cómo los venezolanos nos damos a conocer y que gracias al apoyo de unos o de todo lo que estamos en la diáspora, como quien dice, estamos dando ese granito. Mira, aquí está un venezolano y este venezolano se ha esforzado, ha estudiado y no es lo que ¿cómo se puede llamar a este señor? Al gobierno. No se parece en nada a lo que está gobernando Venezuela. Es lo que tú quieres decir. Exactamente. Y además que estos cancilleres, estos embajadores no hacen absolutamente nada por los venezolanos que estamos. Sí, se cayó la llamada. Sí, la denuncia de María Rivas desde Francia. Sí, adelante. Y quería solamente comentar una cosa y creo que aprovecho este espacio porque una situación a la que estamos sometidos los venezolanos en el exterior es que, como bien has mencionado antes y como bien mencionaba la señora María desde Francia, no tenemos quien nos represente. Simplemente nuestros consulados, nuestras embajadas nos fueron arrebatados en todo el sentido de la palabra. Por una parte, no tenemos un sitio de encuentro. Antes los consulados y las embajadas eran los sitios de encuentro para el venezolano, para reunirnos, para compartir, para intercambiar experiencias. Pero lo que es más grave aún, los consulados y las embajadas se han convertido en los agentes del gobierno que hacen que muchos de los venezolanos que se encuentran en el extranjero se queden sin identidad. Nuestro derecho a la identidad está siendo coartado. En el caso específico de Alemania, te cuento rápidamente, por ejemplo, como Alemania no acepta la doble nacionalidad, pues los venezolanos que estamos legalmente en Alemania, pues tenemos que seguir siendo venezolanos, o si queremos nacionalizarnos alemanes, pues tenemos que renunciar a la nacionalidad venezolana. Cosa que muchos, por nuestra unión, digamos, porque tenemos nuestro corazón allí, no queremos hacer, pero que muchos ciudadanos venezolanos se han visto en la obligación de hacer, porque simplemente al solicitar la renovación del pasaporte, pues el pasaporte se puede tardar 1 año, 2 años, 3 años en llegar,
y eso conlleva a que la persona se quede en una situación de ilegalidad, y antes de caer en esa ilegalidad, pues la persona dice, mira, yo me voy a evitar este problema, voy a nacionalizarme alemán, lo que conlleva a renunciar a la nacionalidad venezolana, aunque en muchos casos la persona quisiera no tener que hacerlo. María, ese caso se está viendo en muchísimos países, muchísimos venezolanos, porque la Cancillería les ha cerrado las puertas a los venezolanos en el exterior, han tenido que tomar esa decisión porque no les renuevan sus pasaportes, ni hablar de la situación de los menores de edad. Yo quiero que sepas que ya Tomás y yo hemos tocado el tema en varias oportunidades en el programa. Yo he hablado personalmente con el diputado Luis Florido, que preside la Comisión de Política Exterior. Le he pedido expresamente que debe ocuparse del tema y no me ha respondido, porque debo decirlo responsablemente, no me ha respondido ante esta petición del profesor Tomás Páez y la mía. Vamos a una pausa, amigos, ya regresamos con más de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos en La Voz de la Diáspora. Hoy es el espacio que le dedicamos a nuestros hermanos venezolanos en el exterior. Nos acompaña siempre el profesor Tomás Páez, quien lleva la data, la organización. Está encargado, creo que es el embajador de los venezolanos en el exterior, porque tiene contacto con todos ellos. Creo que es la persona que más conoce cuántos venezolanos hay en cada país. Los datos de las últimas cifras del éxodo de los venezolanos, clasificados además entre estudiantes recién graduados, los que se fueron con planes, sin planes, en qué país están ubicados. La verdad es que nosotros no sabemos, no vamos a saber nunca cuánto le debemos al profesor Tomás Páez por llevar primero esta iniciativa y esta gran investigación. Antes de darle la palabra a nuestra invitada María Delgado desde Alemania, quiero leer algunos mensajes de texto. Acá nos dicen: buenas tardes, buen provecho. Es cierto lo que usted plantea, que la sociedad votamos por este régimen y por ello tenemos esta dictadura, pero no es menos cierto que los medios contribuyeron a ello, haciéndole pleitesía a sus alocuciones y a la vez propaganda, malponiendo a la democracia, bien o por mal, que se tenía en ese entonces, y la élite también contribuyó en ello. Señora Nancy García, gracias, espero que lo digan. Usted sabe, señora Nancy, si es asidua escucha de este programa, que nosotros leemos todos los mensajes si el tiempo nos da, sean de acuerdo, estén de acuerdo o no con nosotros. Yo quiero recomendarle mi libro La conspiración de los 12 golpes, pocas veces lo recomiendo, para explicarle que no fueron los medios de comunicación. Esto es un plan que se venía confabulando desde hacía muchísimos años, fueron 2 intentos de golpes de Estado y Venezuela aplaudió en buena medida los golpes de Estado que también estaban manejados por la izquierda. Los medios de comunicación no creo que hayan sido los responsables, porque los medios de comunicación donde hay libertad de expresión tienen que decir lo que está pasando, no podían callar ante la evidencia tan grande. Ir a votar en estas elecciones es reconocer a esa ANC inconstitucional y chimba.
inclusive si no la reconocen muchos países internacionales que también la rechazan por ilegítima. Entonces no podemos defraudar y desilusionar a países que quieren apoyarnos y ayudarnos. Por eso no me prestaré a hacer el juego al gobierno, no votaré Raiza Ortiz. Señora Raiza, no hay tales elecciones. Unas elecciones impuestas, obligadas, no son elecciones presidenciales. Así que vamos a empezar a sacarnos eso de la cabeza. Aquí no hay elecciones presidenciales. Hay un evento el 22 de abril al que van a ir los chavistas y aquellos de la oposición que estén del lado del chavismo, y ya no serán de la oposición. Así, muchos mensajes de felicitaciones, Tomás, por el programa. Nos quedan pocos minutos. Vamos a hacer un repaso de la fecha del evento, este taller del diálogo que van a tener en Alemania. Y bueno, una invitación, porque a lo mejor muchos están escuchando, para que vayan y asistan. Sí, muchas gracias, Thais, por estos últimos minutos. Queremos hacer dos invitaciones. Una, a las asociaciones o agrupaciones de venezolanos que se encuentran en Europa, para que nos contacten, porque queremos hacer un directorio de asociaciones de venezolanos en Europa, y aunque no puedan asistir a este primer taller, por favor que nos contacten. Vamos a establecer una red de trabajo. Nuestra dirección de correo electrónico es contacto@provenezuela.org. Y la segunda invitación es para los hermanos venezolanos que se encuentran dentro de Venezuela y que tienen ideas de cosas que se puedan realizar en distintas regiones, en distintos gremios, a que no pierdan la oportunidad tampoco de contactarnos, porque nosotros desde acá afuera podemos tener muy buenas intenciones, pero el éxito de todo lo que hagamos solamente será garantizado en la medida en que todas estas cosas sean coordinadas, sean concertadas entre los que estamos afuera y los que estamos adentro. Entonces, por favor, no duden en contactarnos. Yo espero que dentro de un año o quizás un poco menos tiempo podamos nuevamente escucharnos a través de tu programa, Thais, para hacer la invitación a un segundo encuentro. Ese es el mejor deseo en este momento. Yo también lo deseo así, María. Gracias por ese esfuerzo, gracias por el trabajo, gracias por no dejar de lado el problema que vivimos aquí todos los venezolanos. A veces le corresponde a la sociedad civil, cuando el liderazgo político no está a tono con los tiempos, no está realmente comprometido con los problemas. Y a veces el liderazgo acá en Venezuela parece que no entendiera en el tremendo problema que estamos metidos, pues entonces le toca a la sociedad civil organizarse, y eso es lo que está ocurriendo en este momento con ustedes en la diáspora, construyendo país a distancia, porque tarde o temprano vamos a rescatar a Venezuela. Tomás, te dejo estos minutos para que despidas el programa. Gracias, Thais, por esas palabras, de verdad, porque creo que la diáspora de hoy, formada por casi 3 millones de venezolanos, son los nuevos embajadores. Son los que están ejerciendo lo que se supone debería ser el papel de las cancillerías, de las embajadas, de los consulados, apoyar a los venezolanos, producir relaciones e intercambios entre las instituciones de esos países de acogida y Venezuela para potenciar el desarrollo y el beneficio mutuo. Entonces, de verdad que uno está muy contento de que ese capital humano, esas personas que hoy conforman la diáspora, estén todos los días pensando, organizando, destinando su tiempo y sus capacidades para producir la articulación que contribuya a la recuperación de la democracia y de la reconstrucción de Venezuela. Amigos, ha sido todo por hoy. Que tengan todos una feliz tarde, muy buen provecho y nos vemos mañana. Mañana es martes de justicia. Sí, paradójicamente vamos a hablar en Venezuela de algo que no existe, que es la justicia imparcial, oportuna, neutral, profesional y de carrera. Los esperamos mañana con la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol del León. Que tengan todos una feliz tarde. RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque